Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. Este es nuestro canal educativo, donde nos dedicamos a compartir conocimientos y experiencias en los campos de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Nuestra misión es proporcionar orientación y asesoramiento financiero y legal tanto a estudiantes profesionales como a entusiastas. Prepárense para sumergirse en un universo de aprendizaje. Suscríbanse para no perderse ni un solo detalle. Hoy nos veremos el tema, Historia del Derecho Penal a través de las distintas escuelas penales que han marcado el devenir jurídico. En este espacio educativo, nos esforzamos por brindar conocimientos sólidos en contabilidad, derecho y auditoría. Antecedentes históricos del derecho penal, un viaje a través del tiempo. Viajemos en el tiempo para explorar los antecedentes históricos del derecho penal, una disciplina que ha evolucionado a lo largo de las civilizaciones, dejando huellas que aún se perciben en las estructuras legales contemporáneas. 1. Babilonia, las primeras raíces. En las antiguas civilizaciones de Babilonia, el concepto de responsabilidad penal comenzó a tomar forma. Los códigos de leyes, como el famoso Código de Hammurabi, establecieron normas claras de conducta y las correspondientes consecuencias por su infracción. La retribución y la proporcionalidad eran elementos fundamentales en la administración de la justicia. 2. Roma, el desarrollo del derecho penal. En el Imperio Romano, el derecho penal experimentó una expansión significativa. La Lex Aquilia y la Lex Cornelia establecieron normas específicas sobre delitos y penas, y la noción de culpabilidad comenzó a jugar un papel más destacado en la determinación de las sanciones. Roma también presenció el surgimiento del actio como un medio para buscar reparación por daños. 3. Edad Media, la influencia de la Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la administración de la justicia penal. Se introdujeron conceptos como la ordalía y las pruebas para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona acusada. La pena capital era común, y los castigos se volvieron más públicos como medio de disuasión. 4. Renacimiento, humanismo y cambios en la perspectiva penal. El Renacimiento marcó una transición en la concepción del castigo. El humanismo influyó en la forma en que se abordaban los delitos, centrándose más en la rehabilitación del delincuente que en la mera retribución. Se produjo un cambio hacia la idea de que las penas deberían ser proporcionales al delito y que el castigo debía tener un propósito más allá de la retribución. 5. Siglos XIX y XX, legalidad y garantías individuales. En los siglos XIX y XX, el derecho penal experimentó una serie de reformas. La legalidad se consolidó como un principio fundamental, exigiendo leyes claras y previsibles. Surgieron garantías individuales, como el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la proporcionalidad de las penas. Estas transformaciones buscaron equilibrar la protección de la sociedad con los derechos fundamentales de los individuos. Escuela Clásica, Fundamentos del Derecho Penal Moderno. Iniciemos nuestro viaje por las corrientes del pensamiento jurídico con la primera parada, la Escuela Clásica del Derecho Penal. Esta etapa, marcada por la Ilustración, representa un hito en la evolución de las teorías jurídicas y cuenta con destacadas figuras, entre ellas, Cesare Beccaria, cuyas contribuciones resplandecen en la búsqueda de un sistema penal más equitativo y proporcionado. 1. Cesare Beccaria, pionero de la escuela clásica. Cesare Beccaria, considerado uno de los padres de la escuela clásica, dejó una huella indeleble en el pensamiento penal. Su obra cumbre, De los delitos y las penas 1764, propugnó por la humanización del sistema judicial y sentó las bases de lo que hoy conocemos como derechos fundamentales en materia penal. 2. Proporcionalidad entre delito y castigo, la esencia clásica. La premisa central de la escuela clásica es la búsqueda de la proporcionalidad entre el delito cometido y la pena impuesta.
Este principio destierra las prácticas punitivas desmedidas y aboga por que la sanción sea justa y acorde con la gravedad del acto delictivo. Beccaria argumentaba que la pena debía ser ejemplar, pero sin caer en la crueldad innecesaria. 3. Derechos fundamentales y legalidad de las penas. La escuela clásica también abogó por la consagración de los derechos fundamentales en el ámbito penal. La legalidad de las penas, según esta corriente, implicaba que sólo aquello expresamente establecido por la ley podía ser sancionado. Este principio garantiza la certeza y previsibilidad del castigo, evitando arbitrariedades. 4. Prevención general y específica, un enfoque equilibrado. Otro punto clave de la escuela clásica es la distinción entre prevención general y específica. La prevención general busca disuadir a la sociedad en su conjunto, mientras que la específica apunta a la rehabilitación del infractor. Este enfoque equilibrado refleja la preocupación por la justicia y la reintegración del individuo a la sociedad tras cumplir su condena. Escuela positiva, la revolución criminológica. Avancemos en nuestra travesía temporal hacia la escuela positiva del derecho penal, una fase que presenció una revolución en la conceptualización del delito y del delincuente. En esta etapa, destacan figuras como Cesare Lombroso y Enrico Ferri, quienes desempeñaron roles cruciales al introducir la criminología y cambiar radicalmente la perspectiva sobre la conducta delictiva. 1. Cesare Lombroso, el padre de la criminología. Cesare Lombroso, considerado el padre de la criminología, presentó una visión pionera sobre la relación entre la biología y la criminalidad. Su obra El hombre delincuente 1876 proponía la existencia de tipos criminales identificables por características físicas específicas. Lombroso sugirió que factores biológicos, como anomalías físicas, podrían ser indicativos de predisposición criminal. 2. Enrico Ferri, factores sociales en la conducta delictiva. Enrico Ferri, otro destacado exponente de la escuela positiva, complementó la teoría de Lombroso al incorporar factores sociales en la comprensión del crimen. Ferri propuso que la criminalidad no solo estaba ligada a factores biológicos, sino también a influencias sociales y económicas. Su obra Sociología Criminal 1896 abogaba por abordar las condiciones sociales que podrían predisponer a las personas a cometer delitos. 3. Criminología, el nacimiento de una disciplina. La escuela positiva marcó el surgimiento de la criminología como disciplina independiente. Se abandonó la perspectiva puramente jurídica para explorar las causas y condiciones que conducen al delito. La observación empírica y el método científico se convirtieron en herramientas fundamentales para comprender el comportamiento delictivo. 4. Cambio de paradigma, el criminal como producto del medio ambiente. El paradigma positivista representó un cambio radical en la percepción del criminal. Se pasó de considerar al delincuente como un malo que elegía infringir la ley a entenderlo como alguien influenciado por factores biológicos y sociales. Esta nueva perspectiva influyó en la política criminal y en la adopción de medidas preventivas y rehabilitadoras. Escuela sociológica, desentrañando las causas sociales del delito. En nuestro periplo temporal, llegamos al siglo XX, donde se desarrolla la influyente escuela sociológica del derecho penal. En esta etapa, el foco se desplaza de las causas individuales a las causas sociales del delito. Emblemas de esta corriente, como Émile Durkheim y sus seguidores, promulgan la idea de entender el crimen desde la perspectiva de las estructuras sociales. 1. Émile Durkheim, la sociedad como factor determinante. Émile Durkheim, uno de los pilares de la escuela sociológica, propuso que el delito no es simplemente un acto individual, sino un fenómeno social. Su obra El suicidio 1897 sentó las bases para entender cómo las características de una sociedad influyen en las tasas de criminalidad. Durkheim introdujo el concepto de anomia para describir la falta de normas sociales claras que puede conducir al aumento de la criminalidad.
2. Causas sociales del delito, integración y desigualdad. La escuela sociológica se sumerge en la exploración de las causas sociales del delito, abordando temas como la integración social y la desigualdad. Se plantea que la falta de integración y cohesión social puede generar alienación, llevando a comportamientos delictivos. Además, se examina la conexión entre la delincuencia y la desigualdad económica, proponiendo que la distribución desigual de recursos puede impulsar la actividad criminal. 3. Desplazamiento del enfoque, de lo individual a lo social. La escuela sociológica desplaza el enfoque de la responsabilidad del individuo hacia la influencia de las estructuras sociales. Se argumenta que comprender las dinámicas sociales, como la educación, el empleo y la pobreza, es esencial para abordar las raíces del delito. El crimen se ve como una respuesta a las condiciones sociales en lugar de simplemente un acto de elección individual. 4. Impacto en las políticas criminales. Prevención social. El legado de la escuela sociológica trasciende la teoría, influyendo en las políticas criminales contemporáneas. Se destaca la importancia de abordar las causas subyacentes del delito mediante intervenciones sociales, como programas educativos, oportunidades de empleo y medidas para reducir la desigualdad. La prevención social se convierte en una estrategia clave para mitigar las tasas de criminalidad. Y así, damos cierre a nuestro apasionante viaje por la historia del derecho penal, explorando las diversas corrientes de las escuelas penales que han modelado el panorama legal a lo largo del tiempo. Si este fascinante recorrido en el tiempo les ha brindado conocimientos valiosos, los invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad educativa. ¿Encontraron este viaje enriquecedor? ¿Les ha inspirado nuevas perspectivas sobre el derecho penal? No olviden expresarlo dando like a este video y compartiéndolo con aquellos que puedan beneficiarse. Además, les extendemos una cordial invitación a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal, donde continuaremos explorando temas relevantes y educativos. ¿Tienen preguntas o sugerencias para futuros temas que les interesen? Queremos conocer sus inquietudes y construir juntos un espacio de aprendizaje colaborativo. Dejen sus comentarios, porque este canal está diseñado para ustedes, nuestra comunidad. Agradecemos su compañía en este viaje a través de las escuelas penales. Con su apoyo, estamos construyendo un espacio donde el conocimiento se comparte, se discute y se celebra. Hasta nuestro próximo encuentro, donde continuaremos explorando los caminos del saber y la legalidad. No olviden darle like, compartir y suscribirse para seguir creciendo juntos. Hasta pronto.